Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se inicia, pero la tradición afirma que la antigua masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época en que los judíos construían el Templo de Salomón, dado el recurrente simbolismo alusivo a las logias actuales. Se ha pretendido remontar el origen de la masonería en la construcción del templo del rey Salomón por Hiram de Tiro, supuesto primer masón. Esto constituiría el periodo mítico de la masonería. Aunque tal afirmación figura en el rito de iniciación de los 3 primeros grados, existe general unanimidad en señalar el concreto origen histórico de la masonería. Las hermandades profesionales de constructores, de catedrales y otros templos de la Edad Media, desde el tallador de piedra al maestro albañil, establecidas al servicio del bienestar material y espiritual de sus miembros, y que a la vez poseían secretos de orden técnico y de orden ritual o de iniciación. Ya en el siglo XIII, estas hermandades establecieron las primeras constituciones góticas al servicio de sus miembros. A principios del siglo XIV, algunos maestros alemanes viajaron a Inglaterra a construir catedrales, pero los aprendices ingleses que trabajaban con ellos organizaron talleres propios y de este modo redactaron la primera ley masónica, la que bien fue llamada la Constitución de York y la Orden de la Fraternidad de los Libres Masones. 100 años más tarde, se importó a las Islas Británicas el estilo renacentista italiano, por cuya causa los talleres masónicos, dedicados exclusivamente al gótico, estuvieron a punto de desintegrarse. Sin embargo, deseosos de conservar su organización, estos grupos admitieron gente rica e influyente bajo la denominación de hermanos patronos, por lo cual cambió el nombre a Fraternidad de los Masones Libres y Aceptados. En el siglo XVIII, varios intelectuales y científicos crearon una orden identificada con una rosa y una cruz, llamados así los Rosacruces, que incorporó principios de agnosticismo, judaísmo y maniqueísmo. Popularizaron los símbolos de la escuadra y el compás, practicaron la alquimia y la teosofía.
El 24 de junio de 1717 se fusionaron las cuatro logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. Al conjunto se le llamó Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre de francmasonería, de franc, que quiere decir libre. En 1786, Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, las reunificó, reglamentó su funcionamiento, su liturgia y estructuró sus grados. Desde esas fechas, la fraternidad, dividida en diversos ritos, como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se ha extendido por los 5 continentes y actualmente se encuentra presente en más de 200 países, agrupando entre sus filas a varias decenas de millones de masones. Con el transcurso del tiempo, el reclutamiento dejará de hacerse sobre la base profesional inicial, admitiéndose a personas de otras profesiones no vinculadas a la construcción. La masonería es una doctrina iniciática, filosófica, filantrópica y progresista que busca el enaltecimiento por sí mismo del hombre. Esto empleando un contexto racional que no compromete su fe, religión, ideales u opciones de vida. No pide diezmo ni compromete a los usuarios a dar parte íntegra de su sueldo. Las bases fundamentales de sus máximas son los principios y enseñanzas como la tolerancia mutua, el respeto a sí mismo y a los demás, así como una libertad absoluta del pensamiento, de la expresión y de la conciencia. La masonería como institución se dedica con entusiasmo a la investigación de la verdad, a practicar la moral, a propagar la solidaridad, a trabajar por el mejoramiento material y espiritual y lograr el perfeccionamiento intelectual, para poder alcanzar el progreso social a que tiene derecho de disfrutar toda la humanidad. En consecuencia, las puertas de los templos masónicos siempre estarán abiertas para todos los hombres de buena voluntad. No importa las razas o pueblos a que pertenezcan, la nacionalidad de que dependan, ni tampoco cuáles sean sus opiniones, creencia o fe política que profesen, con tal que sean de ideas liberales, democráticas y sobre todo de buenas costumbres. De entre las órdenes iniciáticas secretas, quizás sea la masonería la única que haya alcanzado una expansión universal y que con más de 10 millones de miembros repartidos por los 5 continentes, quizás sea el momento de cambiar este calificativo de secreta y cambiarlo por discreta. Es asimismo la que ha alcanzado un mayor prestigio, posee en su conjunto una historia muy positiva y ha estado vinculada al libre pensamiento, la democracia y la libertad, influyendo enormemente en el imperante laicismo de la sociedad en los últimos siglos, razón que le llevó a ser perseguida por las fuerzas reaccionarias. Los masones han sido perseguidos casi desde el comienzo de su andadura, acusados sin pruebas de sincretistas, revolucionarios, poder en la sombra y una larga e interminable lista de calificativos. Sus más acérrimos enemigos han sido, además de la Iglesia Católica, la práctica totalidad de los gobiernos dictatoriales que han existido en todo el orbe, destacando a Hitler, Franco o Stalin entre los muchos de este siglo pasado. La masonería es la institución que cuenta con mayor número de premios Nobel, contando con 7 Nobeles de la Paz y muchos otros en las diferentes ramas del saber. Es de destacar que la masonería como orden universal no tiene ningún líder, ningún dogma y rechazan el proselitismo. Estas 3 características son propias de todas las sectas y, sin embargo, han sido en múltiples ocasiones acusados de ser una secta secreta. Asimismo, la masonería como institución no participa en ningún conflicto de la vida profana de tipo político, económico o religioso. Si bien sus miembros, como seres libres que son,
tienen en alguna medida la obligación ética de trascender a la vida profana para expandir los grandes principios humanistas de los que son portadores. A lo largo de estos 3 últimos siglos, son cientos, miles los masones que han influido en la sociedad, colaborando en la instauración de la democracia, la libertad, la cultura y la tolerancia. Así se constata que en los campos de la política, el pensamiento, las artes, la ciencia, los medios de comunicación, el humanismo, la milicia o la economía, han estado presentes eminentes hombres de adscripción masónica, influenciando positivamente en la evolución de la sociedad moderna. En 1669, Brandt, un químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Mi abuela, Luz del Amanecer, era una india Kickapoo ella, decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que en nuestro caso, el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa. Una melodía, una palabra, una caricia, un sonido. Just anything. Algo que dispare el detonador y encienda uno de los cerillos. Now, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, ya que la combustión que se realiza al encenderse uno de ellos, eso es lo que nutre de energía al alma, Tita. Si no hay detonador para los fósforos, entonces la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender uno solo de ellos. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda. Puede estar segura de que sí tiene remedio. Claro que también es muy importante encender los cerillos uno por uno, ya que si por una intensa emoción llegáramos a encender todos de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que aparece ante nuestros ojos un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al nacer y que a la vez nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino.